Hola amigos, bienvenidos a un capítulo del Diván Cósmico. Yo soy Alejandro Alfaro. Y yo soy Betty Amezcua, bienvenidos. Y bueno, pues tenemos un tema que ya habíamos esperado mucho, que es ¿qué es la cábala? Y para eso traemos una invitada muy especial, Muy. de la cual pues vamos a presentar en unos momentos más. Solo vamos a dar por Dar la iniciado bienvenida, sí. el capítulo de hoy. Listos. Bienvenidos. Pues la cábala es un tema que veníamos platicando ya, que es un tema pues que habla mucho de nuestro camino espiritual en este planeta, también es parte importante de conocer qué es. Y bueno, pues habíamos preparado este tema con alguien muy especial. Que es Berenice Bejarano, Sí. a la cual, pues bueno, Bere, bienvenida Bienvenida. a este Por espacio. fin se dio. Por fin se dio, teníamos mucho tiempo tratando de que Bere estuviera acá para poder compartirnos esta información y pues por eso hoy es un día muy especial porque te tenemos acá. Así es. Bere, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenida. Queremos Muchas saber, gracias por invitarme. sí, queremos saber quién es Bere. Cuéntanos, Bere. Y cómo empezaste en la cábala. O sea, vamos a dar una introducción para que después ya entremos al tema. Cuéntanos de ti. Bueno, tengo mucho tiempo yo buscando este desarrollo espiritual. La verdad es que soy financiera de profesión, yo estudio finanzas, sin embargo, toda mi vida he buscado el significado de la vida, el propósito, por qué estoy aquí. Siempre he estado buscando, digamos, una conexión con lo divino. Y me interesan mucho los temas tanto de conexión con lo divino, cómo mejorar, pues sí, la forma de vivir realmente, porque también estamos en este mundo para tener cierta plenitud, cierta prosperidad, tener cierto bienestar también espiritual. Y la verdad es que las cosas, las situaciones, los desafíos del día a día de la vida, muchas veces nos alejan de lo que estamos buscando o de conocernos o de entendernos a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, en esa búsqueda llevo muchos años buscando el autoconocimiento, el desarrollo humano y pues en esa búsqueda de pronto dije, ¿cómo puedo conectarme con Dios? Yo había escuchado muchas cosas de la cábala, incluso había escuchado de celebridades que habían estado en la cábala, por ejemplo Madonna, seguramente que hace De hecho, poquito... sí, fue muy común en los 2000, en los 90, que ella participó mucho tiempo en esto. No, y hace poquito tuvo un capítulo con la familia Berg, los que son ahorita los fundadores del Centro de no Cábala a sabía. nivel mundial. Son los que escribieron, han escrito Muchos libros. Ajá. Y bueno, pues digo, yo entiendo que también es una persona que en cuando encontró la cábala también empezó a encontrar cierta iluminación en su vida y bueno, en mi caso así fue. Yo me acerqué justo al centro de cábala en la pandemia. Yo después de la pandemia, bueno, más bien antes de la pandemia tuve una crisis financiera muy fuerte porque yo estaba con un negocio y pues la pandemia, sabemos que con la pandemia muchos negocios se fueron a pique y eso me hundió en una depresión muy fuerte, además de que acababa de tener una ruptura pues de una relación muy importante en mi vida que fue fuerte para mí y pues entre las dos cosas y varias otras cosas que me sucedieron, yo estaba buscando algo que me ayudara a sostenerme. Y de pronto, platicando contigo, Alex. Qué raro. Qué raro. Aparte de la astrología. Es que además nos encantan estos temas. Entonces... Sí. Bueno, es que además conozco a Alex yo desde más o menos hace 15 años. A Betty desde hace como... no voy a decir el número porque sabrían mi edad. Y también la mía y mejor no. Entonces, platicando contigo, recuerdo que me dijiste, es que lo que tú tienes afuera solamente es un reflejo de tu interior. Y buscando qué corriente o qué filosofía o qué me pudiera ayudar, llegué a la cábala, que me interesó bastante. Exploré también la opción de entrar al budismo, sé un poco de budismo, me llama la atención, pero nunca lo he explorado tanto como la cábala. Y entonces empecé a tomar los cursos del Centro de Cábala, que es de donde yo he obtenido toda esta sabiduría y además de pues, los libros que también leí a partir de ahí. Y pues así fue como llegué a la cábala. Tomé varios cursos ahí, pues ya digamos por varios años, y pues vengo a compartir. Excelente. Y me encanta poder retomar esto y retomarlo con ustedes, platicarlo con ustedes. Bien, pues justo es la idea de este capítulo, explorar un tema que efectivamente es muy conocido, muy famoso y poderosísimo. Muy poderoso, y que así como hemos encontrado muchos libros que han sido ocultos, como
el libro tibetano de los muertos, que también estuvo oculto, la cábala también estuvo oculta, y era para un segmento nada más, y efectivamente se empezó a abrir para que la gente encontrara cómo enaltecer su espíritu y tener una conexión con la divinidad, ¿no? Que de hecho por ahí podemos empezar. Fede, ¿por qué no nos platicas un poco de la historia de la cábala? ¿Cómo fue que llegó? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque mucha gente nada más lo escucha pero no sabe qué significa. Bueno, la cábala es una palabra hebrea que significa recibir. Entonces, la cábala se puede interpretar a nivel, digamos, textual como recibir o lo recibido. ¿Qué estudia la cábala? Pues es una serie de enseñanzas ancestrales, espirituales, místicas, que estudian su principal libro, que es el Zohar. El Zohar es un libro que interpreta la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pero interpretados no desde una parte histórica o textual, sino desde un punto de vista místico, esotérico, espiritual, que trata de descifrar todos estos códigos ocultos y todos estos mensajes ocultos que tiene la Biblia en estos 5 libros, que son el Génesis, el Éxodo, me decías el Levítico, Deuteronomio y los números. Los números. Entonces, estudia todos los mensajes ocultos que vienen ahí, que son espirituales y que vienen codificados. El Zohar está escrito en arameo, que el arameo utiliza las mismas letras que utiliza el hebreo. Uh-huh. Para la cábala, las letras hebreas son un código, incluyen un código divino en sí mismo. Y un número, ¿no? Un número. Uh-huh. Una clave, un código. Son códigos divinos que, dependiendo de la mezcla que hagas con estas letras, pues las frecuencias que tú generas para conectarte con Dios. Entonces, además de eso, las historias textuales o el contenido textual del Zohar son historias como contenidas también como en código, en metáfora, para que incluye como los misterios de cómo conectar con la divinidad, cómo conectar con el universo, cómo el alma se puede conectar con la luz. Bueno, digamos, dependiendo de las creencias de todas las personas, realmente lo que estudia la cábala es cómo la divinidad, que puede ser dependiendo de tus creencias, puede ser la divinidad, la luz, el universo, Dios, el creador, también es muy conocido en la cábala este término, cómo el creador baja su luz y cómo es la estructura en la que baja la luz a este mundo material. Para la cábala, el 100% de lo que existe es un todo, pero el 99% no lo vemos. O sea, este mundo constituye el 1% de la realidad y el 99% constituye las dimensiones más elevadas. Eso para mí es de lo que más me impactó cuando yo empecé a estudiar cábala. Para mí fue wow, espérame. Sí. Esto, por lo que la gente se preocupa, por lo que nuestra mente está todo el tiempo enfocada, por lo que estamos físicamente viviendo, solo es el 1% de toda la existencia de todo el universo. Sí, eso te impacta mucho porque dices, el 1%, ajá, y entonces, ¿qué es el 99%? Exacto, eso es justamente, ¿no? O sea, para mí es de las cosas más impactantes que yo cuando empecé a estudiar cábala me sacó mucho de balance, ¿no? Y es como que te hace, así, pum, solo estoy viviendo el 1% de todo. Pues no, en realidad no, lo que estamos viviendo es el 100%, pero lo que vemos es el 1%. Exactamente, el mundo material, claro, hay que acotarlo, el mundo material representa el 1%, ¿no? Uh-huh. O sea, es correcto. El mundo espiritual representa el 99%, ¿no? Entonces podríamos decir lo que dice Betty, ¿no? Lo que estamos viviendo es el 1%, pero realmente si nos vamos a lo que realmente te dice la cábala, no estamos viviendo el 1%, estamos viviendo cómo nos conectamos con ese 99% en este 1%. Exacto. Entonces, dependiendo de la conexión, la frecuencia que tú logres alcanzar con ese otro 99%, es lo que tú vas a manifestar en esta realidad. No es una cosa fácil, no es como que tú te pongas a meditar y conectes con el 99% y pum, ya manifiestas como te dicen en El Secreto, ¿no? Digo. O sea, sí, pero hay mucha práctica. Justamente para eso está la cábala, para entender cómo bajas esa divinidad a este mundo material y cómo aprendes, platicábamos hace rato, cómo aprendes a justo lo que significa la cábala, recibir. No se trata de una recepción desde el egoísmo, sino una recepción desde el amor, desde el compartir, desde el deseo mismo que tiene la luz, que ahorita platicaremos más de eso. Uh-huh.
es un reflejo el deseo que nosotros tenemos, del deseo que tiene el Creador para nosotros, el Dios, el universo para nosotros. O sea, Dios quiere para nosotros toda la plenitud. Pero si nosotros deseamos la plenitud desde un lugar egoísta, entonces ya no somos el reflejo de la luz y entonces no podemos reflejarlo aquí. Sin embargo, si lo deseamos desde una parte divina que es compartir, entonces sí podemos manifestarlo aquí, y pues para llegar a eso es mucho trabajo para poder regresar ahí. Yo también he estudiado la Cábala, pero se ha profundizado más. Yo también he leído muchos libros y me han cambiado mucho mi percepción. Pero algo que me gusta, que acabo de decir, Bere, es que dice que la luz puede entrar en nuestras grietas de la oscuridad. Y cuando estamos en esa oscuridad, que es cuando estamos a lo mejor, como dices, en una situación de nuestra vida, de la dimensión en la que estamos, esa luz entra en nuestras grietas y es cuando empezamos a tener como esa conexión. Esa parte me gusta mucho, que es cómo baja esa luz. Y aparte habla de los colores. En el Zohar habla, aunque el Zohar dicen que no lo leas porque está en hebreo, nuestra mente lo recibe en códigos también, como la Cábala, que son, los puedes ver, y aunque no lo entiendas, tu constitución de genética sagrada lo empieza a reconocer. Ok, pero entonces, a ver, vamos por partes. Estamos hablando de que esto es una técnica, es una ciencia, es una religión, porque yo entiendo que primero está enfocado en el judaísmo, ¿no? O sea, el pueblo hebreo fue quien recibió la Cábala, ¿no? Uh-huh. Digamos que es una corriente que sí parte del judaísmo, porque como te digo, parte de la Torá, pero es una interpretación espiritual que en un principio sí fue exclusiva para el judaísmo, como decía Betty. Como les decía, la Cábala se basa en el Zohar. El Zohar es un libro que se escribe entre comillas, porque realmente el registro de que ya hay un libro escrito viene del siglo XVII, XVIII, pero la tradición cuenta que realmente el Zohar fue recibido en el siglo II por el Rab Shimon Bar Yochai, era el nombre, es un rabino que se dice que se fue como ermitaño, se metió en una cueva junto con su hijo Eleazar, y ahí empezó a recibir los mensajes del Zohar, que en realidad es un mensaje divino. O sea, sí está interpretando la Torá, pero también son, o sea, desde un código divino que se recibió, o sea, no se recibió humanamente, sino se recibió desde un mensaje divino. Y aquí hemos hablado en este canal, que justamente cuando hablábamos de la historia galáctica, de los libros de Urantia, hablábamos justamente de que cuando estaban haciendo la configuración, o en Sumeria, cuando hicieron todas las pruebas con la genética de este vehículo, se acordarán que hablábamos de Enki y Enlil. Sí. Ellos fueron los que bajaron la Cábala al pueblo judío, porque era como el grupo que más adelantado estaba en ese momento, ¿no? O sea, no porque fueran los elegidos. O sea, sabemos que aquí en este planeta no hay elegidos. Hay muchas razas. Simplemente ellos eran el pueblo o el grupo que más adelantado estaba, tanto genéticamente como con conciencia. Entonces, por eso decidieron bajarle esa información. Entonces, sí, efectivamente, o sea, es una de las técnicas más poderosas, porque bajó directamente, no de los dioses, sino de ese pueblo Anuna, que fue quien empezó a crear los vehículos humanos. Y eso es bien interesante, porque es cuando empiezas a hilar una corriente de pensamiento con otra, una información que en este caso tienen ustedes, esta información yo no la conocía, pero la puedes hilar y entonces empieza todo a tomar sentido. Pero, bueno, a lo que iba también con esto es, baja esta información, y lo que decía Betty, a partir de ahí, no es que se empezó a distribuir el Zohar ahí por la vida durante el siglo 3, 4, 5, es una cosa que empezó a pasar de maestro a discípulo. Uh-huh. Y no fue hasta el siglo XVII, XVIII que se escribió el Zohar como tal y se empezó a compartir. En un principio se empezó a compartir entre gente judía. Los judíos como tal, claro. Era la gente judía que empezaba a buscar como una corriente más espiritual, a entender más como las bases, las raíces. Y no todos los judíos tenían acceso a la Cábala. O sea, entiendo que era solamente personas especiales y selectas que tenían acceso a Cábala. No, y además no todos los judíos practicaban ni practican la Cábala. No. Entonces, que también la Cábala, como te decía hace rato, realmente la Cábala no nada más es una corriente de pensamiento, también es un conjunto de herramientas prácticas, porque la Cábala de nada te sirve simplemente teóricamente, es un conjunto de herramientas sobre cómo aprender a vivir la vida prácticamente de una forma en la que conectes con tu divinidad. Y bueno, ya después se crea el Zohar, y yo te diría que hay tres, para mí,
como objetivos principales de la Cábala. ¿Qué busca la Cábala? Es reconectar con tu divinidad, porque todos venimos de una chispa divina. Nosotros como seres humanos, la Cábala te dice que somos una chispa de Dios. Y por eso en la Biblia y en casi todas las religiones te dicen que estamos hechos a semejanza de Dios. Somos una chispa divina que Dios en algún momento de la vida dijo, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto que soy. Y se contrajo y, por ejemplo, si tú lo llevas a la ciencia, fue cuando fue el Big Bang, que en Cábala se llama Tzimtzum, que es cuando se crea el universo. Entonces, crea, digamos, al ser humano para poder darle a alguien y para poder compartir esto con alguien. Que eso es la analogía de la vasija, que es también de las partes como más famosas dentro de Cábala. Entonces, es lo que estás hablando, ¿no? O sea... Justo, que para mí el objetivo es Dios se contrae y se expande y crea todo este universo que se crea en partículas, planetas, seres humanos, animales, etcétera, y todos somos una chispa de él. Y el objetivo del alma humana es regresar a esa divinidad. Cuando el ser humano se separa de Dios, también pierde la conciencia del todo, de la divinidad, y es poder a través de trabajar regresar a esa divinidad. 1, 2, conectar con tu propósito personal, que también llegamos ahí, que es el tikkun, y a través de tú lograr corregir ese propósito, llegar a un propósito mayor, que es el propósito común de los seres humanos o de las almas humanas, que sería el tikkun olam, que es el tikkun, digamos, como colectivo. Y por último, justo lograr ser esa vasija lograr aprender a recibir. Porque el recibir para mí no funciona, sino el recibir para compartir. O sea, para mí serían esos 3 propósitos, que es propósito, regresar a la divinidad y aprender a recibir para poder compartir. Ok, entonces vamos por partes, vamos con la analogía de la vasija, que se me hace como de las partes más lindas de Cábala. Sí, es como lo que hemos hablado, ¿no? Que la vasija es nuestro vehículo, o sea, es como nuestro cuerpo, nuestra materia, pero realmente está esa chispa divina, como dice Veré, dentro de nosotros. Y es esa parte, esa conexión de entender que somos una extensión de esa creación. Pero muchos estamos desconectados y muchos tienen ahora la tendencia de esta conciencia de cómo poder conectar con esta divinidad. Lo que tú has dicho en otros programas, como Dios se hizo fractal, el creador se hizo fractal en plantas, insectos, humanos, los elementos. Y esta parte me gusta mucho porque ahí es cuando tú también hablaste en un programa pasado que el propósito del amor es dar. O sea, justo. Está dentro de ti y sale, ¿no? Justo eso que dije en ese programa lo tomaba de Cábala. O sea, yo también una de las enseñanzas más importantes es eso, el dar. Yo sé que Cábala es muy amplio y una vez yo creo que platicando contigo, Bere, te dije, para mí el resumen de Cábala es dar. Me dijiste, no, hay muchas cosas más. Entonces dijimos, ok, hay muchas variables, pero lo lindo al final de cuentas es eso. Entonces, ¿por qué no nos explicas la metáfora de la vasija? Yo recuerdo nada más antes de decir eso, recuerdo que tuvimos una discusión muy fuerte porque tú me decías, es que la Cábala no se trata de recibir, se trata de dar, y yo te decía, no, se trata de recibir, de aprender a recibir, y bueno, fue una discusión interminable que hoy, así por fin, nos estamos poniendo de acuerdo en que es aprender a recibir para dar. Exacto. Bueno, este tema de la vasija, ¿qué pasa? Que Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a compartir, pero ¿qué necesitaba para poder compartir? Necesitaba recipientes para poderles dar. Porque Dios solo, su naturaleza es dar. Es correcto. Solo es dar, entonces no tenía a quién recibir. Es correcto. Entonces Dios crea las vasijas, que somos nosotros, que es toda la chispa divina, que es cada partícula que existe en el universo, y entre ellos principalmente el ser humano, que es el que tiene la capacidad de reconectarse con lo divino. Entonces Dios crea estas vasijas, que la vasija lo tenía todo. O sea, cuando Él crea, y esto es un poco las metáforas del Génesis justo, ¿qué pasa cuando Dios crea al hombre? Pues le da todo el paraíso. Le da el paraíso al hombre, en este caso a Adán y Eva, y ellos tenían absolutamente todo, empiezan a recibirlo todo, pero empiezan a recibirlo todo sin tener tampoco a quién dárselo. Y entonces la vasija, como es una chispa de Dios, y tiene impreso, o sea, porque tenemos impreso nuestro ADN a Dios. Sí. Y hablaremos también de eso, porque el ADN está relacionado con el árbol de la vida. Pero tenemos impreso en nuestro ser, en nuestro ADN, en nuestra estructura, a Dios. Entonces, siendo una chispa de Dios, el ser humano dice, espérate, pero yo ¿por qué nada más voy a recibir así? Yo también quiero compartir.
yo también quiero ganarme esto, y esto se llama, y empieza a sentirse mal por estar recibiendo, porque esa no es la naturaleza divina que realmente tenemos. Y entonces dice, hay un concepto en la Cábala que se llama el pan de la vergüenza. Empieza a sentir pena de estar recibiendo nada más sin tener a quién dar tampoco, porque nada más eran 2 seres ahí recibiendo, y dice, oye, no, ¿sabes qué? Yo quiero poder compartir igual que tú, yo quiero poder dar, yo quiero poder crecer, yo quiero poder aprender y regresar a la luz. Y como la única forma de expandirse y regresar a la luz es, como decías tú, a través de las grietas que el ser humano empieza a construir en sí mismo. Entonces el ser humano, para poder seguir recibiendo, y más bien para poder recibir y dar, se vuelve como que decide que debe tener, o sea, que se lo debe de ganar. Y es ahí cuando Dios dice, ok, te lo vas a ganar, entonces tú vas a trabajar para llegar a eso, y empiezas a tener los desafíos que hoy tenemos, que se vuelven nuestro propósito de vida, corregir para llegar otra vez a esa divinidad. ¿Ese sería el tikkun? ¿La corrección del tikkun? Ajá. Corregir lo que, digamos, esas lecciones que individualmente y también colectivamente no hemos logrado aprender. Sí, a mí esa metáfora de dar y recibir, para mí es tan bella porque, pues una vez también creo que uno de los libros de Cábala también decía, ¿no? De que hay 2 personas, creo que son incluso 2 cabalistas, que se están peleando porque uno le quiere dar, el otro quiere también darle. Entonces están diciendo, no sé, yo te voy a dar un pan, o yo te voy a dar vino, yo te voy a dar cualquier cosa. Entonces los 2 quieren dar. Y entonces están viendo que los 2 se están frustrando porque el otro no recibe lo que le quiere dar el otro. Entonces llega un punto en el que uno de los 2 entra en sabiduría y dice, ok, voy a dejar que me des para que puedas tú ser feliz dando y haya alguien que lo reciba. Pues es bellísima la analogía, porque muchas veces queremos estar solamente dando, y a veces también es importante recibir, como bien tú lo estás diciendo, porque el otro va a ser feliz dándonos. No, y además no nada más es que, o sea, eso es una, pero la otra también es cómo puedes, qué es lo que tú vas a dar si no has recibido nada. O sea, si tu vasija está vacía, no tienes nada que dar. Entonces, a medida que tú aprendes a recibir para compartir, la vasija empieza a crecer y tú eres capaz de recibir más. Pero si tú recibes y lo único que haces es acumular, la vasija se va llenando y ya no te cabe nada. En cambio, si tú das, además de que la vasija se va quedando vacía y tú puedes seguir recibiendo, se empieza a hacer más grande. ¿Por qué? Porque tú te expandes en la luz. Claro, vas recibiendo y vas dando. Sí, es una cosa bellísima, porque además es uno de los secretos de la abundancia. Así es. O sea, creo que también una de las cosas más importantes es saber que nosotros somos un vehículo con el cual todas las bendiciones del Creador llegan a nosotros. Pero como bien dices, si solo nos lo quedamos, no sirve. Recibimos todas las abundancias, la compartimos. Entonces sigue bajando y seguimos dando. Entonces es un ciclo virtuoso donde estamos recibiendo, nos quedamos para nosotros también cosas, pero también lo compartimos. Correcto. Algo que mencionaste, Bere, dentro de la Cábala, el árbol de la vida. ¿Cómo es este árbol de la vida? O sea, ¿qué significa el árbol de la vida para la Cábala? ¿Cómo se maneja esta? De hecho, vamos a poner ahorita una imagen para que pueda ver la gente qué significa el árbol de la vida, pero no lo puedes explicar. Bueno, ahora que vean la imagen se van a dar cuenta cómo se parece mucho a una estructura de ADN. Sí, así como... De hecho, como, sí. como... Con círculos, son 10 esferas que representan las 10 emanaciones de luz, o en otros casos, algunos cabalistas las interpretan como dimensiones elevadas de la divinidad o de la luz. Hay un concepto en Cábala que se llama Ein Sof, que ahí es, o sea, Ein Sof es la divinidad, lo que siempre fue, es y será. O sea, como el todo, el absoluto, exacto, la fuente que todo lo es. Exacto. O sea, Ein Sof existía antes del Tzimtzum, antes de que se creara el universo, antes de que hubiera vasijas. El Ein Sof existía y sigue existiendo. Entonces, este absoluto tiene que encontrar una manera de bajar a esta realidad que se creó. Y no baja de sopetón, baja a través de estas 10 dimensiones. Que la principal dimensión es Keter, que es la chispa de la creación, es la forma en la que, o sea, el deseo de crear y de dar, justamente. Y está conformada de 3 pilares. El pilar derecho es la parte femenina, el pilar izquierdo es la parte masculina, y el pilar del medio es como, digamos, la parte central, o la que equilibra las 2 energías.
y son estas 10 dimensiones. De estas 10 dimensiones, 9 corresponden a las dimensiones elevadas, y una de ellas, que es Malhut, corresponde al reino, digamos, al reino que es la parte material. El 1%. El 1%. Después está Yesod, que es la dimensión, que es la conexión. O sea, por ejemplo, si tú te conectas a Yesod, y ahorita hablaré de una oración con la que te logras conectar con la mayor parte de estas dimensiones o emanaciones de luz. Si te conectas a Yesod, pues es la forma en la que tú bajas la energía, porque esta dimensión es la que baja la energía de estas otras esferas a Malhut, que es el 1% de la realidad, del mundo material, o como lo quieran ver, ¿no? Está Jochma, que es la primera, que es la sabiduría. Después está Binah, que es la estructura. Como sabemos, la sabiduría, la intuición es una parte más femenina. Y después está la estructura, el orden, que es la parte masculina. Y de ahí nos vamos bajando a diferentes esferas que, digo, no sé si ya que se las platique una por una, pero... Digo, también lo importante también es, si lo mezclamos con otras disciplinas, yo como astrólogo, en el árbol de la vida también puedo leer los planetas que están asociados a cada una de esas esferas. Es como un cuerpo, efectivamente. Ajá, exactamente. Entonces partimos de un todo y de ahí efectivamente vamos bajando. Y es interesante, como dijiste, de un lado está la parte masculina, con planetas como Saturno, Marte o Mercurio, y del otro lado planetas más suavecitos o más femeninos, como ya estaría ahí Venus, Júpiter, ¿no? Y en el centro tenemos al Sol, y un poquito más cercano de la Tierra o del 1%, la Luna. Entonces, efectivamente, como astrólogo también yo puedo empezar a interpretar cómo están esas energías que se van entrelazando. Como bien dijiste, va bajando la energía desde el 99% al 1%. Y obviamente las esferas más altas son las esferas más místicas, más etéreas, que están más conectadas con la divinidad, y a medida que vas bajando, pues se va haciendo como más terrenal, ¿no? O sea, las que siguen de estas que les decía, sabiduría y entendimiento, que es la estructura y demás, por ejemplo, es la misericordia. Después está el orden, el tener la capacidad de sacar al Satán, que ahorita también hablaremos de eso. Satán también. Hay un libro que les vamos a recomendar. Ese es buenísimo. Ahorita hablamos de Satán. De tu vida. Después las siguientes hablan de cómo bajar a tu vida la prosperidad y la salud, o sea, cómo bajar el bienestar físico al mundo. Después de cómo lograr victoria, perseverancia. Después te viene cómo lograr ver, y esto también es muy importante, y hay una dimensión de estas o una emanación de luz que está como enfocada en esto, como el tener la certeza de que todo lo que sucede en este plano viene de la luz. Absolutamente todo lo que sucede en este plano, o sea, tú dirás, no como, o sea, un asesinato viene de la luz, pues sí, también, viene de la luz. También viene de la luz. No sé. Sí, una violación, un robo, un desfalco, todo una muerte. Sí, y también las cosas buenas, ¿no? O sea, no sé, la prosperidad, la salud, todo viene de la luz, pero también lo opuesto viene de la luz, porque no hay nada que exista en el universo que no venga de la luz. Entonces, hay esta esfera te habla de ver, o sea, de poder tener la certeza, a pesar de que no lo veas, de que todo tiene un fin y todo viene de la luz. Y también el poder decir, a ver, tengo que agradecer, porque esto que me está sucediendo cuando las cosas no son, o sea, son desafiantes, me está llevando a confrontarme con algo que me va a hacer crecer. Y posteriormente viene esta que te ayuda a conectar o sea, que es como que el intermediario entre estas de arriba y las de abajo, por decir algún arriba-abajo. Y al final está Malhut, que es la dimensión de aquí, que también 7 de estas dimensiones están conectadas con la oración más poderosa de la Cábala, que es el Ana de Koa. Ay, esa parte es hermosa, esa oración, y cantada, bueno. Pero antes de hablar de Lana de Koach, me está refiriendo, me está llegando así una información que hemos hablado aquí de, pues, el Kibalión, ¿no? ¿Qué dice la primera ley del Kibalión? Que todo lo creado proviene de una mente, porque el universo es mental. Entonces, ahí estamos hablando de la primera esfera, que por eso podemos crear, podemos hacer la realidad afuera. Hace poquito vi un influencer que me gusta mucho, que ahorita no recuerdo su nombre, se llama Manuel, que dice que un día le fue súper mal, que dijo, pero ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué choqué? ¿Por qué? Bueno, todo muy mal. Y una amiga le dijo, eso te pasa
porque esa es la realidad que tú traes dentro y la estás haciendo afuera. Mucho de lo que habla ahora Bere, que hacemos nuestra realidad mucho con nuestros pensamientos, porque no sabemos recibir, entonces nada más estamos como haciendo esa oscuridad más densa y de repente, pues como bien le dijiste a Bere, todo lo que pensamos se hace afuera de la realidad. Y bueno, ahora hablando de la nave Joa. Pero déjame tener una pequeña acotación porque también es bien interesante el árbol de la vida. Como saben, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con dimensiones y cosas más afuera de este planeta, ¿no? Me encantó cómo describiste los mundos superiores. ¿Cómo se llama el Sefirot que está arriba? Keter. Ajá. Porque para mí yo lo interpreté es los mundos de antimateria y los mundos de no materia, que ahí fue donde se creó, donde siempre ha habido, porque no hay tiempo obviamente ahí, y entonces es ahí donde la fuente, que todo lo es, existe y siempre ha existido y existirá, pero de ahí vino justo una emanación a los mundos de materia, que son las dimensiones de la 33 para abajo, y justamente fue bajando y se fue densificando todo. Correcto. Hasta llegar acá. Entonces, ahora creo que estoy comprendiendo que esa información que yo tengo es lo que el árbol de la vida dice, como de los mundos de no materia se fueron creando los mundos de materia y bajando de densidad. Correcto. Entonces, bien interesante cómo ya empezamos a mezclar todo. Digo, no sé si nos siguieron, pero por lo menos de este lado entendimos como... Sí, por eso les preguntaba, ¿no? Si decía los nombres y demás, porque a lo mejor van a decir de qué está hablando. Pero si te fijas, es lo que les decía, por ejemplo, en el Ana Bekoa, que es la oración más poderosa de la Cábala, digamos que es como si fuera el Padre Nuestro cristiano para la Cábala, que, repito, la Cábala no es una religión, pero es igual de importante, pues. Ni siquiera se menciona Keter, ni Binah, ni Jochma, porque son tan etéreas, o sea, están tan elevadas espiritualmente que nosotros no alcanzamos a conectar con ellas directamente. Nuestra forma de conectar hacia allá es a partir de las que le siguen, ¿no? Que es Yeser la primera, y bueno, nos seguimos con las otras, ¿no? Hace todo sentido. Y, bueno, hablando... Vamos entonces a hablar todo así de la oración. Esta oración son 42 letras hebreas que, digamos que en sí mismo conforman el nombre más poderoso de Dios, que no está dentro de los 72 nombres de Dios, que seguramente muchos han oído hablar de ellos. Pero en este Ana Bekoa son 42 letras que conectan con un nombre de Dios, digamos, el más elevado, el más poderoso. Es una combinación de letras que te genera una frecuencia, un código divino también, y está conformado por 7 oraciones, 7 dimensiones, que cada dimensión se liga a un signo astrológico, a un planeta y a un día de la semana. Y a un Sefirot. Y a un Sefirot, exactamente. Que son las esferas del árbol de la vida que estamos diciendo. Yo nunca he rezado el... ¿Cómo? Ana Bekoa. Es hermosísimo. Es más, tú lo escuchas y tú estás así como en un estrés y lo pones, no sé, como yo creo que se mueven tus esferas y entonces, y aparte todo lo que dice, ¿no? Está escrito en... Sí, hebreo. En hebreo. O sea, ¿y lo rezas o lo lees en hebreo? En hebreo, sí. O sea, cada una de las, digamos, 7 oraciones que tiene, que también están en hebreo, tiene sus específicas letras. Y como es un conjunto de letras, después está la frase, que realmente la frase se generó para que pudieras recordar la primera letra. O sea, digamos que cada frase de cada una de estas 7 tiene una palabra que empieza con cada una de las letras. Y es más bien como una guía para que recuerdes las letras. Pero lo realmente importante son las letras y las combinaciones que existen en cada una de estas 7. O sea, tú podrías conectar con las letras y no decir la oración, solo que es más difícil, por ejemplo, si tú estás a punto de tomar carretera, que saques tu librito y te pongas a ver las letras, ¿no? O sea, es como para traer la energía de esas letras al decir la oración. Y me decía a mí, recuerdo que un maestro me decía, yo no me subo a un avión, yo no me meto a una carretera si yo no recito rápidamente la Ana Bekoa. Y la verdad es que de estarlo diciendo tantas veces te lo aprendes. Y yo tengo una anécdota, porque cuando yo estaba muy metida en este tema de las clases, pues yo recitaba la Ana Bekoa mañana, tarde, noche, 24/7, antes de los exámenes, antes de una entrevista de trabajo, lo que fuera. Y en ese periodo mi perrita se enfermó. Entonces nos mudamos. Yo siento que yo pensaba que había sido un tema de estrés, pero se le empezó a llenar el ojo como de pus y ya no lagrimaba. Entonces yo la llevo al doctor y me dicen, ¿sabes qué? Tu perrita
una de dos, o la operas para conectarle un conducto de acá abajo para pasarle la saliva al ojo, que era una operación muy complicada, o le vas a tener que estar echando gotitas cada 2-3 horas, que obviamente eso me hubiera hecho que casi que tuviera enfermera mi perrita, o yo tener que estar en mi casa 24/7, o va a perder el ojo. Fui con un doctor que me dijo eso, fui con otro, me dijo, es que estoy de acuerdo con el diagnóstico de tu otro doctor, y yo dije, no, yo tengo que encontrar una manera milagrosa de curar esto, y como estaba yo, porque esto es algo que se tiene que practicar, no es algo que puedes, que lo sabes, lo encuentras, lo asimilas y se te queda para siempre, no, si no lo practicas lo pierdes, porque el remolino de la vida te absorbe y se te olvida conectar, ¿no? Y cuál es la importancia de estar, o sea, ¿qué es lo realmente importante? Tú piensas, vuelves a pensar que lo que estás viendo es lo que importa, 1%. ese 1%. Entonces, empecé a recitarle la nave Coag todas las mañanas y todas las noches, tocándole el ojo, todas las mañanas, por meses. Y poco a poco se empezó a curar. Y cuando después la llevé al doctor me dijo, es que, ¿qué hiciste? ¿Qué medicina le diste? ¿Qué gotas le pusiste? ¿O qué pasó? La luz. Y yo lo decía con tanta fe, con tanta creencia, que dije, o sea, yo estoy convencida de que la nave Coag curó a Mora, mi perrita. Sí, aparte los perritos, pues sabemos que son absorbentes de nuestras energías y ellos no lo pueden como depurar, los gatitos, ¿sí? Uh-huh. Y sí me acuerdo mucho que Ver estaba mucho en ese tema de, no, el ojo, lo tengo que salvar. Efectivamente, es que es una oración muy poderosa y me encanta la música, ay, no, es una cosa bellísima. Y bueno, pues luego la ponemos. Sí, porque yo creo que pedí un par de veces rezarlo, pero yo nunca lo he recitado o hablado, entonces sí me gustaría después como claro, poder como retomar en esa parte, ¿no? Ok, entonces es una de las oraciones más poderosas. Sí. Y esto entonces ya me lleva a otra parte interesante de la cábala, que es... Antes de que sigas, déjame decirte, cada una de estas líneas te conecta, por ejemplo, traigo mi guía, te voy a leer un par. Por ejemplo, la primera, te conecta, que es Yesed, ¿no? Y que está ligada al domingo, en este caso. Tú debes saber como astrólogo a qué planeta, a qué signo. Y por ejemplo, al sol, correcto. Está ligada al poder de la redención, amor incondicional, eliminar influencias negativas de la materia física de nuestras vidas, conectar con la realidad del árbol de la vida, ¿no? El sol entiendo que está en la parte del medio, o sea, dentro de los sefirot. No, está del lado derecho, en la parte femenina. Ok. Por ejemplo, Tiferet, que es la tercera, o sea, la tercera que recitas en la nave Coag, está conectando con el sustento, con la prosperidad, con la parte de la salud, con la parte del trabajo, con la parte de eliminar la muerte, que ese también es uno de los propósitos más elevados de la Cábala, eliminar la muerte. O sea, la Cábala cree que si nosotros nos logramos elevar lo suficiente, se elimina el envejecimiento, se elimina la muerte, porque estas son como carencias del ser humano reflejadas en el mundo físico, ¿no? Bueno, entonces, digo, para no marear al público, no voy a decirlas todas, pero, o sea, cada una de ellas está ligada a un propósito. Y a lo que iba con esto es, si tú tienes, por ejemplo, este librito que se llama Conectarse con Dios, que se los recomiendo muchísimo, que también trae los 72 nombres de Dios, y no es publicidad. Aquí puedes recitar el Ana de Coa con toda conciencia, viendo cada significado de cada una de las frases y de las sefirot que se recitan. Pero con que tú, o sea, si tú no sabes qué es, con que tú digas las palabras y te conectes con la frecuencia, o, en su caso, veas las letras que dice la Cábala, que es más poderoso aún, no necesitas comprender qué es cada línea, porque como es un código divino que trae una frecuencia, con verlas, con escuchar las palabras, te puedes conectar con la divinidad y lo milagroso que es la oración, aunque no sepas qué significa cada línea, ¿sabes? Que de hecho sí, justo las letras hebreas, entiendo, cuando se crearon o se transmitieron, justo están codificadas. Por eso lo que dices, es bien importante que con solo mirarlas puedes obtener los beneficios o el mensaje, porque fueron hechas de tal forma que no pueden ser violadas. No puede ningún ser oscuro, ninguna vibración baja romperlas. O sea, por eso son tan importantes, porque no importa por dónde las puedas manejar. O sea, aunque tú no seas experto, no te vas a equivocar. Porque simplemente con pasar la vista,
tienes el beneficio. Es una maravilla eso. Sí, la verdad es que, bueno, ahora que entremos a los 72 nombres de Dios, les voy a platicar una experiencia que yo viví, que estuvo muy fuerte. Ahorita, pero vamos a entrar. No, si quieren, ya empezamos. Sí, porque ya vamos a hablar de. Los 72 nombres de Dios tienen que ver con las letras hebreas. Sí, ¿no? de hecho, sí. Pues, a ver, pues hablemos entonces. Cuéntanos tu experiencia. Cuéntanos qué son los 72 nombres de Dios y ahorita cuento yo una experiencia que viví. Bueno, los 72 nombres de Dios no es otra cosa que una combinación de letras en 72, o sea, 72 combinaciones de letras hebreas, que cada una de esta combinación de letras hebreas es un código divino que genera una frecuencia de un aspecto de Dios. Es decir, por ejemplo, uno de los aspectos principales de Dios es el amor incondicional. Bueno, hay una frecuencia para conectar con el amor incondicional. Uno de los aspectos de Dios es la certeza absoluta. Hay un código, una combinación de letras que te conectan con esa frecuencia. Wow. Entonces, yo no entendía esto y me costó mucho trabajo entenderlo. De hecho, yo tampoco lo entendí hasta ahorita. Hasta ahorita lo estoy terminando de entender. Yo decía que hay 72 dioses o qué. No. Son combinaciones. Son 72 combinaciones que te conectan con 72 aspectos de la divinidad, sí, que son importantes para tu paso por esta vida, por decirlo así. Lo acabo de comprender. Yo no entendía exactamente, sabía que existían, los he visto, porque exactamente son como 1, 2 o 3 simbolitos, ¿no? Sí. Y de hecho, si tú lo imprimes y lo pones en cualquier parte de tu casa. No se va a ver, pero ahorita lo pones la imagen. Pero tú lo pones y aunque no lo comprendas y tu ADN, porque venimos de esta creación divina, tu ADN los reconoce. Aunque tú no le entiendas nada, tu ADN lo reconoce. De hecho, una científica, junto con otro científico, al darlos el estudio de la sangre, al darle un zoom a los átomos de la sangre, descubrió que están las letras hebraicas. Exactamente. Entonces se sorprendieron porque todos estos simbolitos están en nuestro ADN. Seguro. Entonces se activan, aunque no como hemos platicado en el libro de Lemuria, venimos de una creación y hemos ido evolucionando y lo traemos dentro, para no olvidar que es nuestra raíz, ¿no? Estas letritas, símbolos, porque no son letras, son símbolos hebraicos, en las cuales se combinan. Y a mí me pasó me han pasado dos cosas, porque yo creo mucho en este poder de la Cábala. Yo tengo mi libro de la Cábala. Entonces, yo como ¿Pero el libro de la Cábala? Sí, de los 72 nombres de Dios. Okay. Entonces, en mis clases, los maestros cuando tú abres el libro de los 72 nombres de Dios y déjalo ahí abierto. Deja que esa energía entre. Híjole, yo lo uso en mi casa, lo dejo abierto, perdón, y leo lo que significa, y me han dado esas etapas de sanación, esos 72 nombres de Dios. En la que más me tardé fue en la del odio. No podía pasar de hoja, no podía, creo que no podía hasta que lo crucé. Entonces dije, wow, o sea, comprendí la sanación de esa ira, ¿no? Pero algo que me pasó y que se los voy a compartir porque me pasó y, híjole, fue muy impactante y me van a entender. Yo tengo un cliente que es judío. Entonces, creo que te lo platiqué, Beri, que le vi los nombres de Dios. Sí. Fui a ver a este cliente que es judío, entró a su oficina hermosa, estamos platicando, y de repente empiezo a ver que le empiezan a resaltar de este lado de aquí unas letras. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces yo volteaba a ver a todos, decía, solamente lo estoy viendo yo. Y yo veía a este señor que es el director, y se le marcan aquí las letras, ¿no? Aquí se le marcan. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué significa eso? Le vi como, en el momento que yo lo veo, obviamente en las letras en español, le veo una X, una B y una O. Y yo dije, ¿qué significa eso? Entonces yo todo el día estuve, pero así cafés, le salían y se le metían y salían. Ay, no. Como la película del exorcista de Hell, sí. Entonces llegué y dije, Dios mío, dime qué significa eso. Y en ese momento mi espíritu me dijo, búscalo en la Cábala. ¿Y qué creen? Pues que lo encuentro. Y es el número 45, que significa abundancia.
Entonces, no sé si aquí venga el numerito, pero bueno, aquí debe, es que como está, Sí. Están muy chiquitos. creo que es esta, el BXO, así es, creo que es esta como yo, pero obviamente era hebraica, creo que sí es esta el 45. Entonces, O sea, podías tú No, pero además ver... Betty me contó cuando vio eso, y Ajá. tú todavía no sabías ni qué significaba. no Me dijiste, significaba. "Es que no sé qué significa, pero vi unas letras que le salían". Y yo dije, una de las experiencias locas de mi prima. Pero No, yo, pero está muy interesante yo- porque bueno, tú siempre has tenido esa capacidad de ver un poco más, ¿no? Entonces... No, y en aquel entonces yo ni siquiera sabía nada de cábala, y cuando Betty me contó, yo dije, está loca. Es más, yo salí y le dije a mi jefe, usted no vio, estás loca. Digo, no, pero yo las vi. Entonces, pues su espíritu me dejó verlo. ¿sí? Claro, Su claro, te espíritu se compartió. mostró y me dijo, mira, aquí estoy vibrando. Wow, no, nunca voy a poder olvidar eso, que yo estaba muy metida en la cábala, soy muy estudiosa también, pero Bere ha profundizado mucho, aunque yo tengo muchos libros y ahora entiendo pues mucho más este trabajo espiritual, pero... no, y además es impresionante porque este tema de los nombres de Dios que te digo, a mí me costó también mucho trabajo entenderlo. Yo cuando estaba estudiando no lograba conectar, no lograba comprenderlo. Yo siempre me ha llamado mucho la atención un nombre de Dios que es certeza absoluta, porque yo como buena taurina que soy Tauro. Doble Tauro. Sí. Yo, o sea, Muy Tauro. sí, súper triple creo. Para yo poder sentirme bien en la vida, yo necesito siempre certeza externa. Uh-huh. Yo siempre necesito también tocar este 1% que me dé abundancia, prosperidad, porque lo material para mí es muy importante, y la certeza externa, que a la gente me diga casi, yo quisiera que me dieran una lista de lo que me va a suceder por año. Y la certeza absoluta te habla de tener la certeza de que tú estás conectado con un bien mayor y que lo que pase es lo que tiene que pasar. Entonces es mi coco de la vida, ¿no? Porque, o sea, es chistoso porque esa certeza es a pesar de ser Tauro, pues es la que Tauro tanto anhela y no la tiene. Y la busca afuera. Entonces, yo me quiero tatuar. Y yo siempre dije, yo voy a saber el momento en el que lo haga. Y sin embargo, como que yo no sabía cómo conectar. Y ahora que estoy platicando con ustedes y que he estado trabajando también en otros métodos, por ejemplo, le platicaba a Alex que he estado trabajando en hipnosis, como que empiezo a entender que lo que realmente se necesita hacer es sentirlo. Uh-huh. Entonces, como que hoy me siento más capaz de conectar con estos nombres, lo voy a practicar de nuevo. Bueno, yo tengo otra experiencia también, pero no es tan fascinante como las que dijeron, pero a mí me regalaron físicamente estas tarjetas de los 72 nombres de Dios hace como 7 años. Una amiga, pero Adri, que estés viendo esto, me va a dar mucha pena decirlo, pero me lo regaló, lo abrí, me explicó qué significaba y lo he guardado. Tengo como 7, 8 años con esas cartas y nunca he sabido cómo utilizarlas. Con esta información que me están dando, creo que me está dando ya mucha curiosidad de poder empezar a utilizarlas. Y puedes ponerlas en tu casa y la energía se va a expandir y te va a empezar a hacer ese trabajo internamente. Por ejemplo, si tú, es un ejemplo, si tú de repente dices, es que yo tengo miedo de esto, hay una letra específica que te va a ayudar a vencer el miedo. Sí. Hay para todo 72. Están todas esas combinaciones dentro de hay para todos, no es comercial. Ahora, pero sí. Estas letras se activan, aunque no sepamos qué dicen, se activan. Nuestro código ADN las reconoce porque venimos de esa creación. ¿Y qué es lo que hace que no se activen estos 72 nombres de Dios? Que la Cábala habla de algo que es Satán, el gran oponente. El Satán puede hacer que no se active. Ahí. Sí, pero esperen, porque ahora les voy a decir algo. Pásame mi librito. Esta es la Biblia de Bere, porque aquí, bueno, no lo van a ver, pero ahorita les va a mostrar, bueno, les vamos a poner una imagen. Por ejemplo, en este cuadrito, hay un cuadrito aquí, que no te dice qué significa cada uno. Entonces, los cabalistas lo utilizan esto de dos formas, que es ver la tablita como tal, y no nada más escanearla con los ojos, sino también incluso con los dedos, o sea, ir siguiendo cada una de las letras, aunque como dice Betty, no sepas ni qué estás viendo, irlas escaneando, o sea, lo que tú puedes hacer es en la mañana, quiero conectar con todas estas herramientas que yo necesito para estar en este planeta, y puedes escanear toda la tabla, una por una, cada vez que... Exacto, porque se lee el hebreo. siempre se lee de derecha a izquierda.
Y si tú te sientes ansioso, si tú te sientes incómodo, si tú te sientes con ira, con miedo, puedes simplemente abrir tu libro o una hoja que tengas o si lo traes incluso en el celular, es escanear las letras una por una, darle un escaneo rápido con los ojos, con el dedo, incluso puede ser solo con los ojos. Y la otra forma, porque es muy importante esto que no lo habíamos mencionado, es la forma de meditar los nombres de Dios siempre tiene que ser una de dos, o con los ojos abiertos, o la gente que tiene una memoria maravillosa, que se puede aprender la energía con la que quiere conectar, o sea, digamos los símbolos, cerrar los ojos y verlos, pero tienes que verlos. Para tú poder conectar con la frecuencia de los nombres de Dios, no es que digas el nombre, tienes que ver, porque de hecho, no, realmente, pues tú te vas a decir, sí, certeza absoluta, y a lo mejor sí tiene una forma de pronunciarse, pero lo importante no es lo auditivo, sino ver el código visual. Entonces, ustedes, por ejemplo, si se ponen a buscar los nombres de Dios en YouTube, te van a salir meditaciones que todo el tiempo tienen el nombre en medio, porque lo importante es ver el nombre todo el tiempo. Entonces, si tú quieres conectar con eliminar el miedo, pones ese nombre, pero lo tienes que estar viendo y sintiendo, ¿no? O sea, sí es importante sentir que eliminas el miedo, que tienes certeza, amor incondicional o lo que sea en lo que estás meditando, ¿no? Pero sí es muy importante que lo tienes que ver. Sí, de lo que dijimos, que están codificados, que fueron creados para que no puedan ser violados. Correcto. Sí, eso es algo, de verdad, ahí me hace recordar el libro de Lemuria, de Miguel de Nevadón, que seguramente hay una conexión. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema de cómo vencer al gran oponente. Bueno, es que el tema de Satán también es otra cosa que dentro de Cábala, pues cuando las personas escuchan hablar de Satán, se asustan y como que les genera algo de ruido, pero también me encanta cómo la Cábala explica qué es el Satán y para qué funciona y para qué Dios creó a Satán. Bueno, el significado literal, igual es una palabra hebrea. Satán es hebreo. ¿La palabra? Sí, significa el que se opone. Entonces, por eso le decimos el oponente, o la Cábala se refiere a él como el oponente. Hay un libro que incluso se llama El oponente. O el Satán. Se llama Satán, el gran oponente. El gran oponente. ¿También es de Rafter? Sí, pero sí es el ego. El ego. Entonces, bueno, lo conocen como el ego, pero realmente aquí algunos lo conocen, algunas religiones lo ven como el diablo, el demonio, Satán. Pues todos sabemos quién es Satán, ¿no? O sea, para algunas religiones. Pero en este caso la Cábala no lo ve como algo negativo, ni siquiera como una energía externa. Es una energía, como dice Betty, es una energía interior que te controla. ¿Es maldad? No es maldad. O sea, en muchas disciplinas, religiones, ven al Satán como, o al oponente, en este caso, como toda la maldad, como lo más oscuro que hay. Y sí, trae cierta oscuridad, pero no es una maldad absoluta. Lo que el Satán te hace es confrontarte contigo mismo. Lo que Satán busca es generarte los desafíos necesarios para que tú puedas trascender las lecciones que tienes que tener en esta vida, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, que creo que no hemos ahondado también ahí, la parte del ticún, o sea, en algunos casos es el ticún, pero el ticún es, digamos, una corrección que tienes que hacer en tu vida, pero no es el único desafío que tú vas a enfrentar en tu vida. Entonces, todos estos desafíos que se te presentan son desafíos para que tú logres vencer a tu oponente, porque cuando a ti se te presenta un desafío, ¿qué pasa? Enfrentas miedo, enfrentas ira, enfrentas rabia. ¿Qué es el Satán? ¿Qué te genera el Satán si no lo sabes manejar? Neurosis, ira, ansiedad, descontrol, baja autoestima, adicciones, relaciones tóxicas. Entonces, sexo bajo también. Todo lo que empieza a bajar tu frecuencia. Exacto. Y no es que todas estas cosas, como decíamos, todo viene de la luz. Y obviamente, por ejemplo, una adicción es una cosa muy difícil de vencer. Pero si la vences, el trabajo es mucho mayor, ¿no? Entonces, el oponente son todas estas cosas oscuras que se te presentan en la vida, que son precisamente para que tú trasciendas y tú crezcas y tú expandas. No queremos destruir al oponente, lo que queremos es debilitarlo. Cada vez que tú actúas desde la conciencia, cada vez que tú actúas desde la luz, cada vez que tú conectas con la energía divina y logras, y es algo de lo que no hemos hablado, en esta parte, la restricción. La Cábala habla de un concepto que se llama restricción, que tú podrías decir, y es una forma de vencer al oponente, por eso lo menciono ahorita, tú podrías decir, o sea, ¿me tengo que reprimir? No.
Lo que sí tenemos que hacer es, muchas veces nuestros impulsos inmediatos vienen justo del ego del oponente, de este impulso de reaccionar. Y la cábala te dice, lo que tenemos que lograr es no ser reactivos desde el impulso, sino hacer una restricción es hacer una pausa, y en mis cursos me decían, utiliza esta frase, pausa, qué placer. Porque es un placer y es un privilegio porque de verdad, a veces yo sufro de ansiedad, y la ansiedad y la neurosis y la locura y la prisa de la vida a veces no te permiten hacer un stop. Y hacer una pausa en este mundo lleno de información, de estímulos, y parece que todos somos ratones que andamos corriendo, es un privilegio. Entonces es el placer de decir, a ver, puedo darme el lujo de hacer una pausa porque tengo la capacidad de hacerlo. Y no todos lo tenemos, o sea, y lo digo porque yo a veces no lo tengo, ¿no? Y a veces reaccionas impulsivamente y te generas más problemas y le generas más problemas a los demás. Y en ese momento ni estás dando, ni estás recibiendo, ni estás nada. Estás quebrando y estás dándole fuerza a este ego, alimentando algo que no te está dando nada. Entonces, hacer esta restricción para poder conectarte y responder desde la luz, ¿no? Y la cábala tiene un tip. Bueno, en los cursos de cábala me pasaban un tip de, la cábala siempre va en números de 3. O sea, se maneja mucho en números de 3. Es muy bueno, ya sé a dónde vas. Entonces, cuando tú estás a punto de reaccionar, ¿no? Una manera como de vencer a este oponente es hacer justo esta pausa y decir, a ver, me voy a esperar antes de contestarte, cuando estás enojado, hijo de, ya sabes, voy a hacer una pausa de 3 minutos. Si es mucho más intenso tu locura, de 3 horas, de 3 días, de 3 semanas, de 3 meses, pero siempre hacer una pausa de 3. Te vas a ver que cuando pasen esos 3 minutos, esas 3 horas, vas a ver las cosas con más claridad, porque el oponente te nubla. Y es justo la violencia, ¿no? Que no, que ya explotas y pegas, o ya lo que estamos viendo en la humanidad, ya no tiene esa contención, sino que reacciona inmediatamente. Pero es parte justo de que vencer estas reacciones, vencer esta oscuridad, vencer esta confrontación es lo que te hace expandirte más. Y mientras mayor sea la confrontación, si la logras vencer, mayor es la expansión de tu espíritu y más te acerca con tu divinidad. Sí, de hecho, yo voy a citar un ejemplo para Satán, que viene justo en el libro de Satán, igual de Rambert, sí, que te dice, a ver, si tú eres un futbolista y eres un delantero y quieres entrenarte para ser un buen delantero, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tener una portería, tienes tu balón y empiezas a tirar. Al principio, pues no va a haber un portero, empiezas a tirar, a tirar. Pero llega un punto en el que ya pues, todos los disparos a la portería pues, le vas a pegar, ¿no? Entonces después se va a poner un portero. Y ese portero, si es un portero pues, novato, pues tú vas a seguir metiendo goles, ¿no? Pero en cuanto al portero se vaya haciendo más sofisticado, tenga más capacidad, no vas a poder meter goles tan fácilmente. El adversario es ese portero. Que tú necesitas que haya un portero fuerte, entrenado, para que tú seas un mejor delantero. Porque entonces, si tú eres solamente un delantero que entrenas con un portero chafa o básico, jamás vas a ser realmente un buen futbolista. Necesitas un oponente fuerte para crecer. Entonces es la analogía que estamos diciendo. Todas las adversidades que te pasan te hacen fortalecerte, te hacen que crezca. Y yo sé que no nos gustan, pero al final de cuentas es lo que nos hace conectarnos con la luz al final del camino. Y es un trabajo muy fuerte porque yo he tenido experiencias con personas que me dicen, Betty, es que sabes qué, pues me equivoqué, me fijé mucho en esta persona, pero me está mostrando mi oscuridad, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar en esta persona y me duele que no me vea como yo lo estoy viendo, ¿no? Entonces cuando me pasa mucho con las amigas, y también ya me ha pasado con hombres, yo les he dicho, eso que estás sintiendo solo es tu ego, porque quiere reconocimiento, quiere validación. Entonces, tú con tu fuerza, porque esa es la parte que, como bien comenta Bere, que no nos conectamos con nuestros nombres divinos, le des ese control al ego, de yo no necesito validación,
yo no necesito reconocimiento, yo misma me valido, yo mismo me valido y me reconozco. Ahí es como empiezas a trabajar como la autoestima. Precisamente como no enaltecemos estos nombres divinos, dejamos que el ego nos esté como... Me refiero mucho al Bhagavad Gita, que también es como mucho el manejo del ego, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú lo dominas, esa lucha interna de que te está queriendo controlar, en ese momento el ego dice, chin. Ya, de hecho, Buda, el maestro Buda habla también mucho de cómo debes de contrarrestar. Es una ilusión, uh-huh. Como bien le comentan, ¿no? Es una ilusión, te está manejando con una ilusión y por eso te haces adicto para evadir la realidad, te vas a una relación tóxica que vas a acabar en otra y luego en otra porque solo estás buscando por fuera, pero no estás controlando al ego, uh-huh. Que es el que te está llevando a estas realidades por fuera. Y esta parte del ego precisamente es el oponente, que en lugar de que digas, no requiero esta relación porque yo quiero paz. Y no, ¿qué haces? Basta. Bueno, pues te consigues un oponente, ajá, fuerte. Sí, o sea, para que aprendas. O sea, vas de oponente en oponente, aparte tu oponente te dice, ve ahí. Uh-huh, uh-huh. Y entonces tú obedeces al oponente en lugar de obedecer a tu 72 nombres que a lo mejor por ahí te dicen, no vayas. Y entonces ahí vas. Es la violencia, que también acaba de hablar Bere, ¿no? Que activas esa ira rápido y no la controlas. O sea, cuando tú la controlas dices, wow, estoy controlando al oponente. ¿Qué sería un poco lo que hemos hablado del cerebro reptiliano? Que pues ahí está manejándonos también un poquito. Me encanta este tema del Satán porque existe. Sí, claro. Y lo puedes ver todos los días, nos pasa a nosotros uh-huh. Igual. Y hay que vencerlo, hay que trabajar mucho. Y además cada vez que lo vences, además de que lo debilitas, uh-huh. como bien lo dices con el ejemplo del fútbol, que qué bueno porque muchos de nuestros, de sus seguidores van a entender la analogía a aquellos que les gusten los deportes. Pero cuando tú logras, muchas veces cuando logras vencer a tu oponente, por ejemplo en este caso de una relación tóxica o de la dependencia emocional, cuando tú logras vencer eso y decir, a ver, es que yo te amo y si lo que tú necesitas no es a mí, adelante. Que Dios te bendiga, sigue tu camino, te deseo lo mejor y te sigo amando, pero ya no quiero estar contigo porque esto me hace daño, ya no quiero engancharme, necesitar validación, enojarme porque no actúas como yo quiero, ¿no? O sea, la necesidad de controlar al otro, la necesidad de que las cosas se hagan como tú quieres, que te volteen a ver, ser tú la elegida, o sea, todas esas cosas son necesidades del ego. Entonces, cuando tú también aprendes a soltar, aprendes a dar. Uh-huh. Porque estás dando un amor desde otro lado. El amor incondicional. El amor incondicional. Entonces, también vencer al oponente no nada más lo debilita, sino te fortalece en amor, ¿no? Claro. Sí, por eso también se habla, y ahorita lo dijimos, el oponente es parte de la luz. Uh-huh. O sea, porque muchas personas piensan que la energía negativa o este confrontador es opuesto a Dios, y no. Forma parte del equipo. Y es necesario. Y es necesario para que exactamente a través de la dualidad puedas elevar conciencia. No, y ahorita el ejemplo que mencionaba Betty me recuerda también un punto que menciona mucho la Cábala, que no traía yo en la mente, pero que la Cábala también te dice que a través de tus relaciones tú creces. O sea, el aprender también a relacionarte con los demás es parte del crecimiento que te da, o sea, que te acerca a tu divinidad. Porque el otro siempre va a ser un espejo. Y el otro siempre te va a confrontar. Y a lo mejor aquí esto es un tema un poco como controversial o de debate, pero la Cábala siempre te dice que el estar en pareja también es como un estado ideal para trabajar todos los días tu crecimiento espiritual, porque el poder, que digo, aquí habemos algunos que no sé si estamos muy de acuerdo. Me dio risa porque pareciera como que estuviéramos con el oponente, ¿no? Sí. Que nuestra pareja es el oponente. Es que es correcto, o sea, al final los dos tienen diferentes formas de ver la vida, diferentes conflictos del ego, y lo que el otro hace es reflejarte lo que no puedes controlar. Y entonces aprender a vivir con ello, aprender a tranquilizarte y no reaccionar, a entender al otro, a amar al otro, desde no vas a hacer lo que yo quiero que seas, y si yo quiero que esto funcione, también tengo que ceder en esto otro. O sea, es un espejo muy fuerte que te hace, y yo diría
que no nada más es con las parejas, es todas las relaciones que tienes en tu vida, con tu familia, con tus amigos, toda la gente que te relaciona es un maestro, o sea, todo lo que se te cruza en la vida, pero principalmente las personas, y las personas que llegan a tener más tiempo en tu vida son espejos que te ayudan a crecer. Así es. Y maestros de vida. Claro. Todos somos maestros. Por ejemplo, algo que acaba de suceder ahora es que Alex está entendiendo el manejo de las 72 letras sagradas de Dios, y es que Bere es una maestra ya, ¿no? Entonces, todos somos maestros. Hay temas que yo también he aprendido mucho con Alex, que yo desconocía y que voy a mi casa y sigo indagando. ¿Por qué? Porque somos maestros todos. Todos somos maestros, y llegan nuestros discípulos y les enseñamos, y esos van a ser otros maestros. Luego llegan y nos enseñan a nosotros, otras bueno, pero personas. ojalá todo fuera enseñanza así de bonita. Bueno, también, claro. Yo creo que estamos planteando un adversario lindo, pues lo estamos platicando, pero realmente el adversario o es confrontación, puede pasar de cosas muy tristes. Sí. Por ejemplo, en el caso que decías de, por ejemplo, nuestras relaciones entre nosotros, que nos conocemos de mucho tiempo, yo tengo un ticún. Para mí, yo estoy casi segura que uno de mis ticunes es como mi manejo o mi relación con el tiempo. Y a través de Alex me he confrontado con eso. Entonces, no ha sido una confrontación bonita, no ha sido un maestro, bueno, pero me ha enseñado mucho y gracias a él yo he avanzado mucho en ese tema. O sea, a veces la forma de aprender no es de la manera, o sea, no es de la forma linda, que a veces sí, y es también parte de lo que nos tenemos que ir acercando. O sea, ya no quiero aprender a trancazos, quiero aprender bonito. Claro, se puede aprender desde el amor o se puede aprender desde el adversario, ¿no? Correcto. Y realmente, pues, para eso está nuestro Satán, nuestro gran oponente. Exactamente. Y el ego, que tanto habla el maestro Buda, que tanto habla el Bhagavad Gita, ahora la Cábala, y también lo habla la Biblia, aunque lo maneja de forma diferente, pero es que vive dentro de nosotros, es parte de la oscuridad para poder después sacar esta luz que está dentro también de nosotros. Es que todo está dentro, es un microcosmos dentro de como ese agujero negro que da oscuridad, pero también lanza luz, ¿no? Está lanzando luz continuamente. Y bueno, pues... faltaría solamente el tema del ticún. ¿Por qué no es como la reencarnación, ¿no? Es la parte de la... Está relacionado también. Vamos a cerrar, creo que es el último tema que faltaría sobre esto. Y aparte después vamos a invitar a Bere para que hable del Sefer Yetzirah, porque también esa es otra parte del... Oye, también, bueno, ahorita hablamos de ticún, yo también tengo después dudas sobre las festividades, ¿no? Que también creo que hay ciertas fechas también. Podemos hacer un episodio de cada una de las festividades. Tienen que hablarnos del Sefer Yetzirah y las festividades. Exactamente. Bueno, pero primero hablemos entonces del ticún, que es bien importante. Bueno, el ticún también, igual que el oponente, es visto, dependiendo de la disciplina, de muchas formas. Como que una analogía pudiera ser el karma con el que vienes a la vida. Pero en este caso... Eso significa corrección, ¿no? Sí. El ticún... como palabra hebrea. Como palabra hebrea significa literalmente corrección. ¿Qué significa esto? Es la corrección de aquello que no has aprendido, la lección que tú tienes, que vienes en esta vida a corregir, porque la cábala cree en las reencarnaciones. Sí. Entonces, para la cábala tú traes un ticún específico. Discutíamos hace rato si quizás uno o varios, pero normalmente tu ticún es cuando tú estás repitiendo patrones y patrones y patrones y nada más no logras trascender una situación en tu vida. Por ejemplo, en el tema de la prosperidad, por más que trabajas, por más que le echas ganas, por más que haces miles de proyectos, sigues teniendo carencia. O en el tema de las parejas, buscas y buscas y buscas y sigues repitiendo los mismos patrones o las mismas historias. O en la salud, o sea, las cosas que se te repiten en la vida por lo general reflejan qué vienes a corregir en esta vida. Muchos lo manejan en otras disciplinas o filosofías como el karma. La astrología creo que sí lo maneja con el mismo nombre, pero es la corrección que tú vienes a hacer a esta vida. Hay un ticún que cada quien trae de manera individual y corrigiendo tu ticún, creciendo en luz, también logras aportar al ticún colectivo que se llama Tikkun Olam, que es también como humanidad traemos un propósito, que es eliminar el miedo, la ira, el odio, crecer en amor, crecer en luz, ¿no? En divinidad, y al corregir cada uno individualmente su tikkun o su propósito, podríamos decir, de vida, vamos apoyando también a corregir el propósito a un nivel colectivo y divino. Ahora, yo puedo ahí sumar el tema de la
de la mirada de la astrología. Para la astrología, yo tengo muchos años siendo astrólogo, pero después cuando me metí a la astrología cabalística, dije, mira, qué interesante, porque al final de cuentas es la misma mirada de astrología occidental, o sea, Libra, Aries, Plutón, planetas, casas, es lo mismo, pero la astrología cabalística le da mucha fuerza a lo que es el tikkun, justamente, que en astrología se mide por lo que es los nodos de la luna, los nodos del karma, tienen varios nombres. ¿Qué son los nodos? Son puntos matemáticos que literalmente es la elipse que sigue el Sol y la Tierra, y en esas curvas imaginarias, porque son matemáticas donde se intersectan Sol y Luna en su trayectoria, ahí son los nodos. De hecho, los nodos de la Luna es algo que la NASA, que la astronomía sigue. O sea, no es tan astrológico, sino como son puntos matemáticos, existen a través de la astronomía. Pero la astrología los toma y a través de ahí interpretamos de vidas pasadas, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que irnos. Entonces, el nodo sur, que es el tikkun anterior, te habla de qué hiciste en vidas pasadas. Y la analogía es muy linda porque lo que te dice es, son experiencias que ya viviste. Es decir, en 1, 2, 4 o 20 vidas pasadas has tenido, por decir algo, una energía de Tauro, vamos a poner. Quiere decir que has tenido mucho tema del cuerpo, la parte de la abundancia, la materia, son temas que ya has estado viviendo constantemente. Entonces, ¿qué dice la sabiduría del alma? En esta reencarnación ya no vas a tomar o trabajar temas de Tauro. Vamos a irnos ahora al opuesto, a Escorpio. Entonces, siempre te manejas energía opuesta. Entonces, siguiendo esa analogía, entonces en esta vida ya no te toca la materia, te toca la muerte, la transformación, el cambio, ¿no? Lo opuesto que Tauro necesita. Entonces, la sabiduría es, como ya esa energía la tuviste de vidas pasadas, el tikkun es, vamos a hacer ahora lo opuesto, para incorporar nueva sabiduría y nuevas lecciones y nuevas experiencias. Obviamente igual lo platico muy bonito, pero el tikkun es horrible vivirlo porque entonces tú estás acostumbrado a tomar agua y en esta encarnación, ¿qué crees? Ahora vas a tomar coca. Y entonces dices, oye, pero es que yo llevo mucho tiempo acostumbrado a algo. Entonces ahí es donde viene la corrección del tikkun, justamente es nuevas experiencias soltando lo que ya conoces. Claro. Es que es muy profundo, son tantos temas tan específicos y efectivamente todos venimos a esa corrección, pero no sé por qué hubo algo en nuestra historia que nos ha colapsado para llegar a la luz, o sea, con la cábala, con el budismo, con la religión cristiana, o sea, siempre ha habido este oponente, lo veo así como muy colectivo, de no, es que estos son míos, no los voy a soltar. Pero la cábala es una herramienta muy hermosa. A mí siempre me ha gustado muchísimo y he conectado mucho con esta energía de Dios. Hermoso, porque venera mucho la energía femenina y la energía masculina, que somos todos. Todo está dentro, también somos dual dentro de nosotros. Y bueno, pues no sé si nos faltaría algún tema más. No, yo nada más me faltó mencionar que el Zohar es conocido también como el libro del esplendor. Ay, sí, y hace rato que decías que tenías tu libro de los 72 nombres de Dios, justo el tener estas letras, estos códigos que son las letras hebreas en tu casa es poderosísimo. Yo tengo mi Zohar en mi sala, siempre lo tengo ahí, y dicen los cabalistas que tener un Zohar por sí mismo ya es tener una bendición. Entonces, donde quiera que o sea, si tú tienes un problema, conéctate con un Zohar, hay quien carga su Zohar de bolsillo. Yo tengo mi Zohar, Betty en su caso puso los 72 nombres de Dios. O sea, el tener estos códigos y conectar con ellos, sentirlos, vibrar con ellos, es muy poderoso. Entonces, eso no lo había dicho, que también dicen que donde hay un Zohar hay bendiciones. Y pues bueno, ya realmente yo creo que todo lo que quería compartirles se los compartí. Espero me haya dado a entender, espero haya logrado conectar con sus seguidores. Y si les interesa, de verdad es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a conectar principalmente con nosotros mismos, nos ayuda al autoconocimiento, nos ayuda sobre todo a entender y salir sobre todo y es muy importante eso, salir del ego, salir del oponente, porque normalmente somos muy reactivos y en esta vida que va tan rápido, a veces ya no nos detenemos a ver qué es lo que estamos haciendo y actuamos en piloto automático. Y la cábala nos ayuda a salir de ahí.
Entonces yo los invito de verdad, si están buscando algo que los ayude a conectar con ustedes mismos, a volver a entender la espiritualidad desde otro lado, hay muchas formas de conectar con la espiritualidad o consigo mismos, pero la cábala es una herramienta hermosa. Entonces, pues yo les agradezco. ¿Y dónde recomiendas que puedan tomar? Me imagino que en muchos lugares, países, hay centros de cábala, ¿no? Claro, yo la verdad es que tomé, y creo que la misión de la familia Berg ha sido, insisto, no es comercial, pero ha sido justo llevar la cábala fuera del judaísmo. Extenderla. Yo tomé los cursos en el Centro de Cábala de México. Hay excelentes maestros. Y hay en línea también, entiendo, porque muchas personas de Latinoamérica, no sé si haya centros de cábala en muchas de las ciudades, pero se pueden tomar en tomar en línea. Adicional a eso hay muchos libros que pueden ver. Libros, está el del Satán, el oponente. Nanotecnología es de mis favoritos. Yo empecé cábala gracias a este libro de Nano y yo lo leía y decía, ¿en serio se están dando cuenta de lo que está aquí escrito? O sea, era de... quería salir al mundo y gritarlo a los cuatro vientos de la calidad de información. Tiene mucho que, como yo platicamos hace poquito, que tiene mucho que ver con el libro de Joe Dispenza, ¿no? Deja de ser tú. O sea, como... justo me llegó ayer. Qué chistoso, ¿no? Sí, no, todo está Ese libro me lo mandaron ayer. ¿Qué pasa? Que es eso. Deja de ser tú. Empieza a abrir tu nano. O sea, empieza a trabajar tu universo interno, empieza a conectarlo, empieza a conectar con la divinidad. Y de verdad es cuando tú ves que se hace realidad, dices... Sí, no, la Matrix también está para ayudarnos, no solamente para controlarnos, también está para darnos. Sí, ese libro de nanotecnología, creo que también es de Raffer. Sí, también. También para mí es una joya, porque también para los más mentales, con ideas más científicas, da muchas explicaciones también basadas en Occidente, ¿no? Si les está llamando, si están viendo este video y les resuena, es por algo, es porque su alma lo está pidiendo, entonces busquen la información, entren en ello. Y yo les comentaba, al llegar aquí, de estar recapitulando y conectando con toda esta información y energía, me pasó una cosa que me pareció un milagro, entonces de verdad les recomiendo que no lo dejen pasar. Y muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias por esta energía de canalización, porque siempre hacemos una oración antes y vibró muy bonito. Vamos a hacer el cierre de este... Y pues bueno, no dejen de darnos su like, su seguimiento en la página de YouTube. Gracias. Vamos a poner muchas recomendaciones ya cuando sea este video de cómo los libros y todo. Muchas gracias. Exacto. Gracias. Que tengan excelente Gracias por estar en el diván cósmico. Hasta luego. Bye.